Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, querido Pedro. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy interesante, que es Gregorio Araoz de Lamadrid. Fue inmortal. Militar, guerrero de la independencia, de las guerras civiles, pertenecía a una de las familias más respetadas, ¿no?, de Tucumán. Y además era bien aguerrido y bien bravo, a tal punto que Sarmiento, que no regalaba de pronto elogio en el Facundo, dice que era el más valiente entre los valientes. Mira, interesantísima figura la de Lamadrid, que evocamos en abril, no por una cuestión azarosa, digamos, sino precisamente por un acontecimiento, el del 7 de abril de 1840. En efecto, Gregorio Araoz de Lamadrid nace en los últimos años del 1700, ¿no? Y ya desde muy joven está guerreando al lado de Belgrano, lo acompaña a Belgrano en las buenas y en las malas, ¿no? Lo acompaña en la gloriosa batalla de Tucumán, lo acompaña también en la batalla de Salta, pero también lo acompaña en Vilcapugio y en Ayohuma, ¿no? Que son dos derrotas verdaderamente severas. No se amilana, sin embargo, Belgrano le sigue encargando tareas casi imposibles, te diría, con 150 hombres, concreta el sitio de Tarija, ¿no? Somete ahí a más de 17 oficiales y a 3 tenientes coroneles de los ejércitos realistas. Cuando vuelve con más de 380 hombres, porque dada su fama y el logro en Tarija, se le van sumando, digamos, soldados en el camino, se le van sumando voluntarios en el camino. Fue el gran enemigo de Facundo Quiroga, y con Facundo Quiroga tuvo... Bueno, lo venció Facundo Tuvo Quiroga. derrotas y también tuvo victorias. Claro, la primera derrota a manos de Facundo Quiroga la sufre en la batalla del Tala, y es en la batalla del Tala donde firman su partida de nacimiento como inmortal, porque los montoneros, digamos, de Facundo Quiroga lo atacan. Él termina con varias costillas rotas, termina con una oreja cortada, con el tabique de la nariz destrozado, y hasta recibe un tiro de gracia en la cabeza. Uno de los montoneros cree que han matado a Lamadrid, lo cual es prácticamente imposible, digamos, la idea de ellos. Ya era teniente coronel en ese momento, y vuelven a comprobar que el cadáver era el de Lamadrid, y el cadáver ya no estaba. No se sabe cómo logró arrastrarse hasta un rancho cercano, digamos, donde se curó de las heridas. Va a tener un segundo enfrentamiento con Facundo Quiroga y una segunda derrota con Facundo Quiroga en 1827, y después le va a venir la revancha a él, ¿no? En 2 batallas en las que Araoz de Lamadrid triunfa, la segunda de ellas en Oncativo, y después de esas batallas desata una verdadera carnicería, ¿no? Absolutamente cruel, en contra precisamente de los montoneros que eran sus enemigos. Lo que pasa es que en ese momento la Argentina libraba en simultáneo las batallas de la independencia con las batallas de la guerra civil, y Araoz de Lamadrid temprano se confirma unitario, ¿no? Pero bueno, a él va a haber un quinto enfrentamiento, esta vez ya en Tucumán, en la ciudadela de Tucumán, y gana, digamos, con un triunfo aplastante Facundo Quiroga en esa oportunidad. Ya estamos en la década de 1830, y entonces se exilia a Bolivia Araoz de Lamadrid. Ahí se entera de la rebelión de Lavalle y decide unir fuerzas con Lavalle. Ahora, por esas cuestiones no muy explicadas en la historiografía argentina, cuando él está exiliado, lo va a contactar Rosas, que es a quien él considera básicamente su enemigo.
La verdad que las pasiones argentinas van y vienen, ¿no? A Gregorio Arauz de la Madrid, casado con una señora de apellido Díaz Vélez, tuvo 13 hijos, 13. Rosa fue padrino de uno de ellos, Sí. Dorrego también, ¿no? Y de hecho, él le rogó a Lavalle que no lo ejecutara a Dorrego y sin embargo Dorrego no lo atendió y lo fusila. Sí, no lo quiso presenciar. Entonces, bueno, lo cierto es que Rosas lo contacta cuando él está en su exilio en Montevideo para pedirle que vaya a terminar con la coalición del norte, y es así como nosotros tenemos la escala en abril de 1840 acá en Tucumán. Se presenta básicamente Lavalle como un enviado de Rosas para pedir que Tucumán, el gobierno de Tucumán, entregue las armas, ¿no? de lo que han sido las batallas contra Bolivia, ¿no? El titular de lo que sería el Parlamento, digamos, el titular del Cabildo de Tucumán en ese momento es nada más ni nada menos que Marco Avellaneda, el padre del luego presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y ellos se niegan, y hay un pronunciamiento de ley en el que a Rosas lo desconocen como gobernador de Buenos Aires, lo desconocen como el representante para los asuntos exteriores de la Argentina, advierten que es un peligro, digamos, para la historia y el honor de América estar gobernado por alguien que acumula la suma del poder, y alertan de que se está perdiendo el primigenio deseo de vivir bajo una constitución. A ese pronunciamiento, en abril de 1840, se suman Salta, Jujuy, en el mismo mes de abril, creo que el 13 y el 18, y después se suman en los primeros días de mayo, Catamarca primero, La Rioja después, y se arma la Liga del Norte contra Rosas. El día del pronunciamiento, Gregorio Arauz de la Madrid depone, digamos, su condición de delegado rosista, se une a la causa de sus comprovincianos y ofrece ponerse al frente de las tropas de Tucumán para luchar contra el tirano que era Juan Manuel de Rosas. Qué lección la de la historia, ¿no? Sobre la integridad de nuestros hombres frente al poder central de Buenos Aires. Ahí arranca, digamos, una instancia antirrosista que va a terminar, digamos, con batallas que son verdaderos baños de sangre, en las que sale victorioso, digamos, el bando Rosa. El bando Rosa se reivindicaba federal, pero quería un sistema unitario de gobierno, mientras que los denominados unitarios lo que querían era federalismo, digamos. Las batallas a las que me refiero son Quebracho Herrado, Rodeo del Medio y finalmente la batalla de Famaillá, ¿no? Luego de la cual va a terminar cayendo el propio Marco Avellaneda. Entonces, ahora bien, vuelve al exilio nuestro amigo Gregorio Arauz de la Madrid, y quien lo contacta después, ya en su exilio nuevamente en Uruguay, es nada más ni nada menos que emisarios de Justo José de Urquiza, hacia 1851, él se exilia en el 46, y hacia el 51 lo contactan los emisarios de Urquiza, y él se va a hacer cargo de una de las alas principales del ejército que en la batalla de Caseros, ¿no?, de 1852, le da la derrota definitiva al rosismo, ¿no? Y lo que cuentan las memorias, no sé si llegar a llamarles crónicas del momento, pero lo que cuentan las memorias históricas es que cuando finalmente los ganadores de Caseros entran en Buenos Aires, el único oficial llevado en andas es Gregorio Arauz de la Madrid. Sí. ¿Qué personaje? Absolutamente. Ese es... Qué historia conmovedora. No, realmente, y además que otro de los héroes tucumanos absolutamente olvidado. Olvidado, digamos, y es un hombre que deja una huella en la historia, tanto de la guerra de la independencia como de las guerras civiles de la Argentina, que es verdaderamente imperecedera, ¿no? El país a estos hombres le debe mucho. Y la memoria y la conciencia de los tucumanos también. Sí, por supuesto, porque hemos ido contando
sobre los distintos personajes en Tucumán. Le contemos a la audiencia que la repercusión, por ejemplo, con Bernardo de Monteagudo fue extraordinaria, ¿no? Porque van descubriendo estos tucumanos que pertenecen a la historia grande en la construcción de esta nación, ¿no? Absolutamente. Álvaro, muchas gracias. A vos, querido Pedro. Nos reencontramos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Porque cada